Primera cosa que yo hice fue pegarle la pelota. Comencé siendo arquero. Increíblemente, ¿Qué? pero sí. Comencé siendo arquero. Y la reunión fue cuando yo tenía 20 años. Yo conozco a mi papá a los 20 años. Y no me preguntes cómo lo hice, porque ni yo sé cómo lo hice. Estaba la mitad de Honduras ahí, prácticamente. Y ahí mismo yo agarré a mis compañeros y les dije, compas, no podemos defraudar a esta gente. Indicaron de mercenarios, nos dijeron que nos vendimos, que esto y lo otro. Fue el día más cruel de mi vida en el fútbol. Renuncié con dolor en el alma, porque es mi selección, mi país, mi nación. ¿Es cierto que ustedes se quedaron negociando premios de ir al Mundial hasta las 4 de la mañana? Olvídense de protocolos. Hay gente que no necesita presentación. Es un honor recibir en este programa al señor Carlos Alberto Pavón Pluma. Un aplauso, por favor, señores. Gracias. Deme la mano otra vez. El placer es mío, hermano. Es de verdad. El placer es mío, la verdad. Poder compartir contigo. No, Carlos. No, No. claro. Tú Usted sabes. no era el que se levantaba así, Sí. la coballera del colegio. Y Cosas. que en aquellos momentos donde el fútbol fue generoso y alguna pelota me rebotó y metí un gol, celebraba como el cobertor, de hecho, de su teléfono. Enséñale a la cámara el cobertor del teléfono. Ahí está. Es quizá la celebración más icónica. Algo que quedó marcado, ¿no? ¿De dónde Para mucha nació generación. eso? Fíjate que lo del cuello también es que todo nació natural. O sea, yo no lo programé, ¿entiendes? O sea, eso fue cuando yo estaba con el Celaya. Y esa camiseta era muy peculiar porque tenía un cuello normal y tenía, o sea, era cuello cerrado y tenía también el cuello, ¿no? Sí. Pero quedaba muy apretado, ¿entiendes? Muy apretado y un día me dio por levantarme el cuello, como que sin nada. Y así se quedó, o sea, me acostumbré a eso, a la gente le agradó. Cuando yo veía a los muchachos ahí en la ciudad con el cuello levantado, dije yo, estoy creando una moda sin querer queriendo. ¿Entiendes? Ya. Y con la celebración también fue... A mí me gustaba, obviamente, mi vocación era hacer goles. Y no era burlarme de la afición o del rival, simplemente me salía espontáneo, ¿entiendes? O sea, yo admiraba mucho a Romario, y Romario él celebraba los goles como un avioncito, ¿entiendes? Ah, correcto. Como un avioncito, ¿entiendes? Y yo así comencé a celebrarlos como Romario, ¿no? Porque uno siempre tiene que tener un ídolo, ¿no? O sea, alguien a seguir, ¿no? Alguien que tú puedas aprender muchas cosas de él, ¿no? Y esa fue una de las cosas que me gustó de él. Y bueno, yo le fui adaptando cosas propias, ¿no? El saltito, toda la vaina, y yo ya me quedé con eso. Pues, y fue también algo que fue una moda, ¿no? Porque en los barrios mirabas a los chicos con el cuello levantado, celebrando como Carlos Pavón, y digo yo, wow, uno a veces sin saber las cosas que hace en el fútbol y lo que crea, ¿no? O sea, para uno es fantástico. Hoy tenemos los celulares, ¿no? Y la capacidad de poder captar algo rápidamente, sacas la cámara y lo grabás. ¿Algún momento Carlos Pavón iba en su carro y vio a un niño celebrar así? No celebrar, sino que, bueno, yo de vacaciones, de hecho venía con mi familia, me fueron a recoger al aeropuerto aquí a San Pedro Sula, y en la bici íbamos por la carretera yendo para mi casa, y veo a un chico en una bicicleta con la camisa del Celaya, con el número 20, decía Pavón, y con el cuello levantado. No. Y me llamó la atención de que el chavo iba feliz con su camiseta, y yo me bajé del carro, lo saludé. En aquel entonces no había mucho celular, pues. Sí. Lo saludé y el tipo se emocionó tanto, imagínate. O sea, que aparezca ahí el tipo que anda con la camisa de todo.
Y fue algo muy bonito porque para él fue algo igual también para mí, pues porque a mí me sorprendió ver al chamaco con la camisa, con el cuello levantado. Y fue una emoción mutua para él y para mí también, ¿no? 9 de octubre de 1973, ustedes Sí. de la A Lima, Lima Cortés, papá. el hijo de doña Blanca Nieves, Blancanieves Pavón Macedo. que tiene nombre de cuento, O Lanchana aparte. o Lanchana aparte. Sí. Y también es hijo de don Alar Plumer, que mucha gente dice Alan Plumer, y No, es Allard. Allard Plumer. Alar Plumer, Sí. que fue delantero del maratón, década de los 70, 70s, goleador. Goleador. Pero usted solamente crece con su mamá. ¿Por Sí. qué? Bueno, en la época que él llega a Honduras, en los 70s, llega a Maratón a jugar y conoce a mi madre. Y de ahí viene una relación donde crece o nace la sombra voladora. Y son situaciones de que a veces uno ni cuenta se da, ¿no? O sea, cuando ya el tiempo va avanzando, uno va creciendo y te vas dando cuenta de la situación, ¿no? De los padres, de la madre, el padre. Y en esas circunstancias yo nunca me percaté de quién era hijo, ¿no? O sea, obviamente porque mi padre se regresa a Costa Rica y yo me quedo con mi madre. O sea, toda mi vida yo la viví con mi madre, la viví como te digo, nací en el Progreso Lloro, me crié en La Lima Ujú. y de ahí creció a lo largo del tiempo Carlos Pavón, ¿no? ¿Cuándo vuelve a tener contacto con su papá? Cuando yo ya entro a lo del fútbol y ahí ya cuando ya comienzo a agarrar un poco de nombre, ¿no? El hecho de que yo sabía de que yo era hijo de un futbolista tico. Ujú. Y en ese entonces la directiva Real España, que habían directivos que se preocuparon por ese tema y armaron algo muy bonito. Ellos reunieron entre ellos, comenzando con Reyes Silva, López Avión, León Fisman, esa camada de directivos, contactaron a mi papá y la reunión fue cuando yo tenía 20 años. Yo conozco a mi papá a los 20 años. Y fue un mar de emociones encontrados, ¿entiendes? Donde no sabía si llorar, si reír al ver a mi papá, porque fue una impresión muy, muy, muy grande para mí, ¿no? Después de conocerlo 20 años, fue algo difícil, complicado, pero nos fuimos adaptando a la relación y muy bien, la verdad. ¿Terminó bien esa Sí, relación? terminó ¿Terminó muy bien. cercana? Fueron como 15 días que él estuvo en Honduras Ujú. y luego se tuvo que regresar a Costa Rica. Luego, nuevamente, como 2 meses, 3 meses después, regresó otra vez y ahí estábamos en esa relación de unir lazos, porque fueron muchos tiempos que pasamos solos y fue difícil. Al principio fue difícil porque fue una infancia donde no tienes el calor del padre, ¿no? Y cuando tienes a una madre que también pasa trabajando, yo a mi madre nada más la veía 2 veces a la semana, porque ella tenía que trabajar, yo vivía con gente extraña y cosas así por el estilo, ¿no? No fue una infancia muy, muy grata, pero en lo personal me siento muy orgulloso, satisfecho por todo lo logrado hasta el día de hoy. Siempre le hago la misma pregunta cuando entrevisto a grandes futbolistas. ¿En qué momento se dan cuenta yo soy distinto, diferente a mis compañeritos de la calle? Buena pregunta, fíjate, porque cuando uno está en la etapa de crecimiento, te das cuenta que el fútbol es lo que lo traes en la sangre. Yo lo traía en la sangre, ¿no? O sea, mi papá era futbolista y mi primera cosa que yo hice fue pegarle la pelota, ¿entiendes? Desde que yo tengo uso de idea. Y me encantó y de ahí comencé siendo arquero. Comencé siendo arquero. Increíblemente, ¿Qué? pero sí. Comencé siendo arquero.
Y cuando pasaba el tiempo, iba... ¿Pero por qué? ¿Por la altura? No, me gustaba. ¿O Me por gustaba, loco? me gustaba lo de arquero. O sea, con los guantes, todo eso. No nos podíamos guantes, pero me gustaba, ¿no? El atajar. Pero con el tiempo, obviamente, vas cambiando, ¿no? Vas cambiando hasta que hubo un accidente que me hizo decir no a la portería. ¿Cuál fue ese accidente? Mejor a los goles. ¿Cuál fue ese accidente? Estábamos con mis compañeritos, andábamos en el río y pasamos mucho tiempo en el río. Y cuando tú estás en el agua, la piel como que se te arruga, ¿no? Correcto. Y después del río nos fuimos a jugar pelota. Y el arquero era yo. Y de tanto disparos que me hacen un disparo fuerte y yo ataco la pelota mal. O sea, yo ataco la pelota aquí, ¿no? O sea, estaba medio lloviznando, estaba muy lisa la pelota y me pega en esta parte de acá la pelota. ¿Entiendes? Y me abre esta parte de acá. Quedan los dos, estos dedos por acá, o sea, me abrió totalmente. Yo no me doy cuenta de eso. Yo sigo jugando, ¿entiendes? Yo sigo caliente jugando, pues. Y de repente siento una gota, pero yo pensé que era agua porque estaba lloviendo, ¿no? Y veo unas gotas en la pierna y ya veo que es sangre, que es algo rojo. Y digo, ¿y esto de qué es? Ya me comienzo a ver y ya cuando me veo la mano, o sea, me desmayé. Me acuerdo nomás cuando ya estaba en el hospital. Me desperté ya costurado, pues, ¿entiendes? No vemos a la Y portería. ahí dije yo, no más portero, no más portero. Y ahí fue cuando comencé a jugar de otras posiciones, comencé de contención, pero no me gustaba porque se corría mucho, ¿entiendes? Ya fue cuando ya decidí mejor hacer goles. Ahí comencé haciendo goles, desde chiquito, pequeño. Su primer equipo, según pajaritos que cuentan cosas, se llamó Productores y Asociados. ¿Es cierto eso? Sí, en La Lima. En La Lima. O sea, Liga Mayor de La Lima. Liga Mayor de La Lima. Pero antes de eso, yo estuve en Olimpia. Eso es lo que le iba a preguntar. Antes de eso ¿Cuánto tiempo? Yo en Olimpia estuve 15 días nomás. Porque en ese entonces, ¿te acuerdas que en paz descanse es que antes había muchos talentos, cazatalentos. Estaba Monpaz, que en paz descanse, que él trabajaba más con Olimpia. Y estaba Sergio Amaya, el alero, que él trabajaba para Real España. Sí. Y se peleaban los dos porque quién agarraba más. ¿Quién descubría a quién? Correcto. Y a mí me contacta Monpaz, ¿no? En ese entonces. Yo estaba pero muy pequeño en ese entonces. Y me contacta y me dice, hay una oportunidad porque te vayas para Olimpia. Yo dije de aquí soy, dije yo. Claro. Y me fui para Tegucigalpa. Lo interrumpo solo para preguntarle, ¿cuál era su equipo en ese momento de su vida? El equipo por el cual usted aficionaba. El Sula de La Lima, porque yo vivía en La Lima. Es una respuesta muy diplomática, Carlitos. No, es que yo vivía en La Lima. De acuerdo, pero si tenés a alguien, No, Olimpia, no, Motagua, no, Maratón, no. España. ¿Sabes por qué? Porque yo iba al estadio. A mí me llevaban al estadio a ver al Sula de La Lima. Está bien. No a Motagua ni a Olimpia. Le creo el bendito, está bien. No, la perfecto, realidad, no hay ningún ¿entiendes? problema. Sula. A mí los que me llevaban al estadio a ver los partidos de Liga Nacional era cuando jugaba el Sula. Ok. Entonces se lo llevan al Olimpia. Sí. El técnico era Chelato. Que en paz descanse el profesor Chelato Uclés, donde aquel Olimpia de aquellos entonces era equipazo. Pues. ¿A quiénes usted se encuentra en el camerino como competencia? En la sede vivía Cristian Santamaría, vivía Arnold Cruz, vivía Eduardo Bennett, vivía los hermanos Peralta, vivía apellido Jorge Serrano, creo. Sí, Jorge Serrano. Jorge Serrano, correcto. Vivía, ¿quién más? Eduardo Arriola. O sea, Piernas peligrosas, correcto. Arriola. Había muchas figuras importantes que eran jóvenes en ese entonces de la Olimpia, pero Wilmer Velázquez en la sede de Olimpia. Y ahí me fueron a meter a la sede. O sea, que yo conviví con todos ellos. Pero a la hora de entrenamiento, yo no entrenaba con ellos. ¿Entiendes? Porque Chelato agarraba el equipo y yo me quedaba. Nosotros entrenábamos en la
la Fuerza Aérea en Sí, Tegucigalpa, donde hay muchas canchas. El equipo entrenaba por allá y yo rebotaba por todas las canchas solo. Así estuve 15 días. 15 días. Y yo dije, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, aquí no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Qué le decía Chelato? Nada. Yo nunca platiqué con él. Nunca platiqué con él. Y nunca lo vio. No, lo veía de lejos. No. Nunca Chelato lo vio a usted con la pelota. No. Que yo sepa, no, porque él estaba... Y es entendible, porque él tenía trabajo con su equipo. No se iba a fijar en un morenito que quién era, pues. Yo lo comprendía. Pero yo decía, ¿por qué me trajeron para acá? ¿No? Y yo con quien estaba en mucha comunicación era en aquel entonces Osman Madrid, que él recién llegaba a ser al equipo gerente general o gerente deportivo del equipo. Y con él sí yo tenía mucha comunicación. Y él me decía, Carlitos, tranquilo, tenga paciencia. Pero no había... No había nada de nada. Y él me decía, usted tranquilo, que usted confía en mí, que pronto va a llegar la plata. Pero fíjate que como 3 veces al día. No, pero fíjate que eso yo no tenía ningún problema porque ahí en la sede comíamos, desayunábamos, Okay. almorzábamos y cenábamos. El problema era de que sí, yo tenía el contacto con él y yo siempre se lo agradezco a él y él siempre me dice a mí, 5 días más y usted se hubiese convertido en un olimpista más. Pero las circunstancias de la vida, yo ya estaba desajustado, ya estaba, me sentía mal, porque yo me sentía de que no servía, o sea, no estaba haciendo nada ahí, ¿entiendes? Todos los días era lo mismo. Desde ese entonces yo tomaba decisiones, o sea, yo sabía qué quería hacer en la vida, ¿entiendes? A pesar de esas circunstancias, otros hubiese quedado tranquilo, ¿no? Me quedo en Olimpia, tengo los 3 tiempos y ahí dejo pasar el tiempito. Pero dije yo, no, eso no me gusta a mí. Yo no quiero ser así. Pero tenía un problema grave, que no tenía cómo regresarme a San Pedro Sula. No tenía ni un quinto pues, para regresarme a San Pedro Sula. Pero yo esta anécdota siempre la cuento porque no es creíble, pero es verdad. Ok. Yo llego a la sede un día de muchos que llegábamos a entrenar, almorzábamos y a todos tenían sus actividades, los que vivían en la sede salían y yo me quedaba en la sede solo, pues. Y un día salí de la sede quedaba enfrente del San Francisco. Del colegio. Del Colegio de San Francisco, donde ahí pasaban los autobuses, los 2 carros, así, yo sentado ahí en la acera. Me senté, hermano, así, y miré al cielo. Miré al cielo. Y dije yo, que pase alguien y me diera un jalón a San Pedro Sula. Esas fueron mis palabras. Miré al cielo así y dije yo, que pasara alguien y me diera un jalón a San Pedro Sula. 5 minutos después que yo dije eso, se paró un carro enfrente de mí. Un carro de paila. Se paró enfrente de mí. Y me dijo, Carlos Pavón. Y yo, sí, soy yo. Voy a San Pedro Sula, me dice. ¿Quieres un jalón? De la nada, hermano. Te lo juro, de la nada. Se paró enfrente de mí ese señor, que para mí fue un ángel. Se paró enfrente de mí y me dijo, voy a San Pedro Sula, como que si yo le mandé un mensaje a él. Pero obviamente Dios lo puso ahí. Ese señor se llama Sergio Amaya. Sergio Amaya, que en paz descanse. Me dijo, voy a San Pedro Sula, si quieres venirte conmigo. No terminó ni de decir la frase completa cuando le dije yo, espéreme aquí. Entré a la sede, agarré mis 5 trapitos que tenía y me monté al carro sin conocerlo a él. Sin conocerlo. Luego me subí al carro y ahí vamos. Ya él se presentó. Yo soy don Sergio Amaya, me dice. Yo soy directivo Real España. En estos momentos soy gerente de la selección sub-23. Vengo a Tegucigalpa a traer unos implementos para la selección, porque la selección está concentrada en San Pedro Sula. Y yo ya sabía de ti, me dice. Así, yo ya sabía de ti. Y yo decía, por dentro decía yo, ¿qué onda, no? Y me dice, quiero
decirte que si quieres jugar para Real España. Y yo, claro. Estaría bueno. Claro, me la dejó botando en el área. Pues. Y ya agarró una bolsa de papel que andaba. Una bolsa de papel del indio. Sí, perdón por la promo. Agarró una bolsa de papel y me dijo, esto es tuyo. ¿Y qué era? Y yo agarré la bolsa de papel, la abrí y habían 5,000 empiras. Billetón, compadre. Había mucho dinero. Y yo se lo devolví y le dije, ¿esto qué es? No, me dice, eso es tuyo, me dice. No, le digo, pero ¿por qué usted me da dinero a mí si no me conoce? Tú crees que no te conozco, me dice, pero yo te conozco muy bien. Y lo hemos pensado mucho, te hemos estado buscando, pero estaba esperando el momento idóneo. Cógelo, me dice. Solo nomás tienes que firmar este papel. Era mi sentencia para firmar, para ser jugador de por vida de Real España. Era la carta que tenía que firmar, el contrato de que ellos me compraban a mí. Ellos es lo que estaban buscando, pues. Porque creyeron en mí, me vieron, ya sabían de mí y ya yo agarré la hoja, lo leí, que iba a ser jugador de Real España después de que concluyera la temporada, porque ya estaba por finalizar la temporada. Y eso fue. En ese trayecto de Tegucigalpa a San Pedro, ahí me hice jugador de Real España y ahí fue donde él me dijo, mira, por ahora me dice, no te puedes ir a la sede porque todavía está en la finalización del torneo. Lo que te voy a hacer es que voy a conseguir un equipo de Liga Mayor en La Lima, que es Productores Asociados, un equipo que el dueño es un amigo mío, para que tú estés activo. Y le dije yo, gracias. Y aparte me dice, te voy a pagar 600 lempiras al mes. Yo, ¿qué? Te voy a pagar 600 lempiras al mes. Imagínate, yo emocionadísimo y ahí comencé. Si tuviera la oportunidad, hipotéticamente hablando, de volver a vivir su vida, ¿se queda 5 días más en Olimpia o vuelve a firmar ese papel? Vuelvo a firmar el papel. Porque esos 15 días que estuve ahí bastaron para decirme de que yo no pertenecía ahí. La ley de la vida. Y usted debuta en un clásico contra Maratón, mete gol. O sea, hay tipos que están destinados a la grandeza. O sea, ¿cómo vas a debutar Es que, en un clásico contra Maratón y haciendo gol? Mira, Rele, yo fui una persona, yo tuve muchos ejemplos a seguir. Muchos ejemplos a seguir, como todo el mundo lo tiene, ¿no? Depende de uno. Y yo siempre, cuando ya tomé la decisión de ser futbolista, yo siempre supe quién iba a ser. Siempre supe a dónde iba a llegar. Yo sabía que iba a ser difícil, porque nada es fácil en la vida. Pero cuando tú te lo propones, tú te pones una visión, una imagen. Cuando tú tienes compañeros que han triunfado y tú dices, wow, yo quiero ser como él. Quiero andar un buen carro. Quiero tener una mejor vida, ¿no? Cosas por el estilo. Yo creo que cuando tú te lo propones, lo llegas a lograr. Y yo fui una de las personas que siempre me propuse hacer las cosas. Y ese partido de Copa que se jugó en el 92, que fue mi debut, y que por cierto, muy, pero muy agradecido con el profesor Benítez, que él fue quien me debutó, salvadoreño. Él me dio la oportunidad y que yo dije, esta es mi oportunidad. Porque la vida es de oportunidades, hay que aprovecharlas. Y esa situación de jugar un clásico contra Maratón, estadio lleno, un jovencito, dije yo, esta es la oportunidad que estaba esperando. Y se me vinieron muchos reencuentros, muchas memorias, situaciones de las que viví, por ejemplo, esos 15 días que estuve en Tegucigalpa, antes de jugar ese partido.
¿entiendes? O sea, se me vino mucho a la mente esos momentos difíciles que estuve y que al día siguiente iba a tener una gran oportunidad de poder debutar en el fútbol. Entonces, si tenés esa oportunidad, no la puedes dejar pasar así por pasarla, ¿no? Tienes que cogerla, tienes que ser determinante y decir, ¿para qué estás hecho? ¿Para qué? Para que este equipo confió en ti. ¿No? Y a partir de ese momento, yo ya sabía que la iba a romper. Y la rompe, termina siendo campeonísimo con el Real España. Claro. Es su primer título con la realeza, pero después de Real España, de esa primera etapa, porque tuvo varias, de esa primera etapa, rápidamente surge la oportunidad de Toluca en México. Usted fue parte del Toluca en México, asume ese asunto, pero a mí me contaron, Ajá. pajaritos, ¿no? Otro más. Son varios, que en Toluca se enojaban mucho porque usted no desatendía llamados a la selección nacional. Es decir, lo llamaban a la selección, usted, sea amistoso, microciclo, lo que sea, estaba y que por eso en Toluca se molestaron. ¿Es cierto eso? Sí, es correcto. De hecho, hasta me llegaron a separar por esa situación. Porque yo a la selección, y no sé si es por eso que la gente a mí me admira mucho por lo que hice en selección, pero yo a la selección siempre le dije que sí. Y me acuerdo muy bien la primera selección que yo estuve, fue una selección sub-19 que participamos en El Salvador, en los quintos Juegos Centroamericanos, y que de hecho quedamos campeones, medalla de oro, campeón goleador, ganamos todo ahí en ese torneo. Y desde ese entonces, porque esa fue mi primera experiencia como seleccionado. Desde ese entonces, al sentir esa emoción que estás defendiendo un país, que cuando llegas a tu país y que la gente te recibe diferente, que has logrado el objetivo, has logrado la meta, lo que te has planteado, se siente bonito, ¿no? O sea, el hecho de que estás jugando a fútbol por tu país. Desde ahí yo comencé a sentir orgullo, ¿entiendes? Y desde esa vez, después de esa selección, vino una sub-20, una sub-23, y así sucesivamente fue cuando me contrató Toluca, ¿no? Me contrató el Toluca, y en ese periodo habían también procesos de selección, más que todo. Yo siempre respeté las partes de FIFA, ¿no? O sea, partidos amistosos yo no venía, obviamente porque dependía mucho de mi equipo, en ese entonces Toluca. Sí. Pero en partidos oficiales de FIFA yo siempre estuve y a ellos no les gustaba, ¿no? O sea, porque yo era el goleador del equipo y una vez se molestaron conmigo por lo mismo, ¿no? Porque me dijeron, no vas. Digo, pero ¿por qué no voy? Si yo estoy aquí con ustedes por la selección. No por Real España. Yo estoy acá con ustedes, con el Toluca, por la selección. La selección. Ustedes me vieron a mí jugando en selección y también en el equipo, obviamente, pero el estar en selección es un plus más. Entonces, ¿por qué me están evadiendo que yo vaya a representar a mi país? Y me dijeron, ok, vete. Ok, me voy, le dije. Pero fue un grave error, ¿no? O sea, no sé si fue un error mío, porque era mi carrera. Y ellos me dijeron que me fuera. Y yo me fui. Vine con la selección, una sub-23. Y cuando regresé a Toluca, tenía las maletas en la puerta de la sede, ¿va? O sea, me dijeron de que ya no pertenecía al club. ¿Es cierto que el presidente de aquel entonces de Honduras, Carlos Roberto Reina, le dio a usted un reconocimiento por ese amor incondicional a la selección? ¿Es cierto? Sí, sí, me dio un reconocimiento muy grato que siempre está en una de mis paredes de mi casa, porque eso es lo que queda en el fútbol, ¿no? O sea, recuerdos, anécdotas, y esa foto me acuerdo muy bien porque me dolió muchísimo que me hayan echado de un equipo por representar a tu país, ¿no? Pero dije yo, bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar, ¿no? Yo tenía contrato con el Toluca un año
con la opción a compra. Pero como nomás estuve 6 meses, los otros 6 meses o me los pagaban de un solo, que no lo iban a hacer, obviamente, o me dejaban en Toluca o me conseguían un equipo ahí mismo en Toluca. Y fue cuando ellos me consiguieron al San Luis Potosí de segunda división, que fue como un castigo que me hicieron ellos, ¿no? Pero dije, bueno, ni modo. Y ya me tuve que ir para el San Luis Potosí. San Luis Potosí, luego tiene una aventura con el Valladolid, Con el junto a Amado Guevara, sí, allá a mediados de los 90s, luego Correcaminos en México. De hecho, usted, que no es poca cosa, metió 14 goles con el Correcaminos, sí, para ser subcampeón en el ascenso, sí, mexicano. Luego llega a Necaxa, según entiendo, ahí estuvo con Alex Aguinaga, con Cuauhtémoc Blanco. Luis Hernández. Y perdonen que vayamos tan rápido, porque con este señor yo tendría que hacer 8 programas para ir paso por paso. Pero quiero llegar a alguien que usted llamaba Papá Romano. Sí. Rubén Omar Romano, el hombre que lo lleva a Celaya. ¿Por qué le decía Papá Romano? Es que yo he sido una persona muy agradecida, Rayleigh. Muy, muy agradecida. Con las personas que me muestran cariño, respeto, mi cariño y mi respeto es recíproco. ¿Entiendes? Y desde ese entonces, cuando Rubén me llama a mí, cuando yo estoy en el Necaxa, me dice, Carlitos, de una, o sea, Carlitos, quiero contar contigo para un nuevo proyecto. En ese entonces el Celaya estaba en un pésimo estado de descenso. Sí. Estábamos como a 10 puntos, 12 puntos del Puebla y me dice, tenemos una situación muy complicada, vamos a pelear descenso. Y hablamos, llegamos a un buen arreglo, más que todo con el conocimiento. Y le dije, sí, hermano, cuenta conmigo. Y después el equipo que formó y lo que hicimos en el Celaya fue algo que muy, muy bueno, positivo, histórico, porque salvamos al equipo. Era un equipo que jugaba muy bien al fútbol y la verdad que ese fue mi mejor momento a nivel futbolístico en México. Celaya, mi mejor momento. Yo recuerdo muy bien una noche de sábado, estaba cayendo una llovizna y nosotros no teníamos un televisor moderno, ni plasma, ni nada en la casa. Y era por antena, claro, el asunto. Y mi papá se sube a mover la antena porque no sé de qué manera recibíamos señal en aquella cosa, o estaba conectado, creo, pinchado al cable del vecino por ahí. Pero estaba la llovizna y mi mamá lo regaña y le dice, te va a caer un rayo. Y la respuesta de papá es que juega Pavón. Wow. O sea, fantástico, sí se daba cuenta cuando jugaba en el Celaya lo que generaba en Honduras el Celaya, que en la vida volvimos a apoyar al Celaya nosotros. Sí. Bueno, a veces uno no se da cuenta de eso, pero a veces cuando pasa el tiempo te das cuenta de lo bien que estás haciendo las cosas y eso obviamente también te da a entender de que vas a tener, y te dabas cuenta, pues yo me daba cuenta, pues, sí, de que mucha gente era el Celaya, mucha gente en Honduras veía al equipo y eso a uno lo compromete más, ¿entiendes? A que siempre, partido a partido, mostrar cosas interesantes y lo que se hizo en Morelia, en Celaya, perdón, como te digo, para mí fue el prime de mi carrera. Lo que se hizo en Celaya, a pesar de las circunstancias, de que no teníamos un equipo de muchas estrellas, pero teníamos un equipo de muchos guerreros que queríamos esa segunda oportunidad, ¿entiendes? De ser quien realmente sos en el fútbol. Y lo logramos porque a pesar de ya el tiempo, como tú dices, que ya el equipo ya está por desaparecer, el nombre de nosotros que estuvimos en esa época todavía está vigente para la gente.
Viene Celaya, va por la calificación, centro para Pavón. ¡Gol! Celaya se salva y califica. Celaya se salva y califica. Y Romano es un hombre feliz. Y toda la ciudad de Celaya gozando aquí y a través de esta transmisión. Esto es la locura. Celaya se salva y califica. Y Pavón otra vez, el hombre de la temporada, cierra así con un lanzamiento espectacular a la red. Luego usted pasa a Monarcas Morelia, que es, creo yo, su mejor momento futbolístico. Celaya, Morelia, esa etapa es... Y antes de preguntarle por Morelia, ¿cuál fue el mejor gol, según Carlos Pavón, que metió en México? El gol que usted dice, wow. ¿Por qué siempre me hacen esa pregunta? Porque me encanta. Y porque metió muchos goles. Wow, es que, Alguien que ha metido, fíjate, mira, alguien que ha metido pocos goles le preguntaría, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está la familia? Pero a quien metió es que goles... es una pregunta muy difícil, Relly, porque no es que me agrande, pero yo hice bastantes goles en México. Muchos goles hice en México. Y en el Celaya, por ejemplo, hay un top 10. Sí, hay un top 10 que lo he visto. En top 10, que de ese top 10 salen, creo que 3 goles del Celaya. Uh-huh. Y a veces, o sea, yo que ese era mi trabajo, hacer goles, Su chamba. mi chamba, en el momento decía, hice gol. Pero cuando ya ves la repetición de lo que hiciste, te das cuenta, wow, qué golazo. O sea, Sí. ¿entiendes? O sea, y la emoción de la gente, todo eso, te das cuenta de que fue un bonito gol. Pero, wow, es que... El favorito, pues digamos que no el mejor, porque el mejor incluye estética. Pero el gol que más celebró en México o el momento más especial en México. Bueno, uno que lo trabajé. Ese me voy a quedar con ese, fíjate. Lo trabajé mucho, lo esperé demasiado, Uh-huh. porque es de momentos, de segundos. Uh-huh. Y como delantero tenés que aprovechar esas distracciones de los defensores. Nosotros estábamos, me voy un poquito más atrás, rapidito, estábamos ¿te acuerdas? Los juegos que hicimos en Argentina. Sí, en Mar del Plata. Mar del Plata, en esa selección. Nosotros nos enfrentamos a Argentina y en Argentina había un delantero que se llamaba apellido Ramber, Uh-huh. atacante. Estábamos jugando contra ellos y él encara al finado, que en paz descanse Milton Chocolate Flores, lo encara y le hace una finta a Chocolate, le pasa el pie por encima de la pelota, como que le va a pegar, pero no le pega. Esa es la finta que hace él. Y obviamente al hacer esa finta el arquero se va. Sí. ¿Entiendes? Y deja el arco solo. Uh-huh. Y el tipo hizo el gol a celebrar. Y a mí se me quedó esa jugada. Dije yo, wow, Un día la voy a hacer. algún día la voy a hacer. Era travesura. Y la practicaba. Ya la tengo clara. Nomás quiero el momento nomás. Sí. Desde ese entonces, imagínate cuándo fue ese momento que lo llegué a hacer hasta el 2001 con el Morelia, ¿Contra quién habrá sido? contra Pachuca, Contra Pachuca. Ok. con el finado también Calero. Miguel Calero. Una pelota filtrada. Ahí te lo voy a mandar para que lo veas. Dale. Una pelota filtrada del negro Almirón, Uf. casi entrando al punto penal. O sea, yo de frente a la portería y veo que me sale ese monstruo porque era grande, hermano. Le decían el cóndor. Era grande, sale ese monstruo así, pero yo a él ya lo tenía estudiado, que él se iba con la finta. Vos le podías hacer cualquier finta y él intentaba adivinar el tiro. Uh-huh. Y dije yo, aquí está. Claro, son Justito. milésimas, ¿no? No. O sea, Como delantero tienes que actuar, sí. porque si te pones a pensar, como muchos, no vamos a decir nombres, Yo creo que todos tenemos el mismo. si te pones a pensar mucho, Sí. le das chance al defensor o al arquero que te achique. Claro. Y en cuanto yo veo el balón ya enfrente, yo tenía una circunstancia de que yo no veía al portero ni a la portería, perdón. Porque yo ya sabía que el portero está en medio y la portería acá. O sea, yo me enfocaba en la pelota porque lo que se mueve es la pelota. Correcto. Lo que se mueve es la pelota, ¿no? Y ya al tener claro la jugada, ya
veo que viene achicando Calero y le hago la finta. Y se va el Cóndor, hermano. Y me dejó el marco solito. Toma, a celebrar. Ese fue uno de los mejores goles que yo hice en México porque lo busqué, lo trabajé, lo preparé y me salió, hermano. Me salió. Hice muchos de cabeza, de volea, todo. Pero ese, fíjate que ese es buena pregunta y buena respuesta. Sí, porque Miguel Calero, que haya sido Miguel Calero el portero, le da todavía mayor grandeza al Ahí gol. te lo voy a mandar para que lo veas. Y Sí. vas a decir, tenía razón la sombra. Y lo vamos a poner. Usted es campeón, es el primer hondureño campeón en el fútbol mexicano con el Monarcas Morelia, haciendo una temporada maravillosa. Sí. Tristemente usted se pierde los partidos de la final contra Toluca, se los pierde. Fue doloroso no jugar esa Triste, final. porque comenzamos un sueño desde pretemporada y que obviamente la visión iba a ser eso, llegar a la final y ganarla, ¿no? Y comenzamos muy bien. Yo agarro ritmo de juego, hago muchos goles importantes. Y en esa semifinal contra Pachuca, en Pachuca, que también hizo un golazo de tiro libre en esa semifinal, en Pachuca, un golazo. Ese partido lo ganamos 1-0 con gol mío. Pero luego en una jugada de tiro de esquina en contra nuestra, hay un rebote ahí y yo me quiero barrer y se me queda la rodilla y con la fuerza se me va hacia adentro. 15 de menisco colateral. Mínimo 20 días, 30 días fuera. Pero todavía quedaban 2 semanas todavía para la final, ¿no? Y hicimos lo que pudimos. El doctor me metió muchas cosas en el aspecto de hacer terapias, de todo, hermano, de todo. No me pude recuperar. Hay cosas que a uno no se le olvidan. Había un programa que se llamaba Los Protagonistas, Claro. que era a las 2 de la tarde, José Ramón Fernández, Martinoli, Faitelson, todos estos, ¿no? Los cracks, André Marín, que en paz descanse. Correcto. ¿Cómo es posible? Y sé cómo es posible, pero qué lindo era sintonizar cada tarde con la expectativa y porque mostraban un reporte médico cada tarde diciendo, así está la esperanza de que Pavón juegue la final. Sí. No, fue algo emotivo hasta para mí. Exacto. Porque, perdón, el hecho de que todo el mundo estuviera pendiente, yo era el goleador del equipo. ¿Entiendes? Y cuando tu goleador está en veremos, tu goleador está en la Cruz Roja, preocupa mucho, ¿no? Y como yo fui siempre constante, fui protagonista a lo largo del torneo, siempre la gente estuvo pendiente. Y los protagonistas en ese entonces también era constante en todo programa. Pavón va así, está a un 20%. Pavón a un 25%. Y no, Pavón regresó a un 20%. Y así hasta que no me pude recuperar. Hacemos una pausa en los clubes porque aquí yo voy a contar algo. Yo no sé si Carlitos se va a enojar. A ver. Yo a Carlitos le dije, mira Carlitos, necesitamos hacer 3 programas porque para abarcar selección en un programa, clubes en otro y vida post-fútbol, que también es muy exitoso, en otro. Pero vamos a tratar de abarcar todo en uno solo. Usted con selección nacional debuta en 1995 Copa de Naciones. Copa de Naciones. Copa de Naciones, es campeón de esa Copa de Naciones. Pero hay un momento, Carlos, que creo que no existe hondureño que no recuerde esa noche de septiembre de 1996 contra México, claro, en el Morazán. Que eso fue, really, el comienzo, ¿no? El comienzo de apostar más que todo y mandar un mensaje de que Honduras estaba para muchas cosas importantes. Desde ese entonces, cuando Primitivo, que teníamos a un gran entrenador, un gran estratega, una persona que va directo al jugador, la protección a 1000 por 1000, 100 puntos. Y el convencimiento que te daba, el trabajo que te hacía, la confianza que te daba, todo eso llevó a lograr ese objetivo, ¿no?
desgraciadamente no se clasifica a un mundial, pero desde ahí ya da una pauta de que sí podíamos hacer cosas importantes, ¿no? Y ese día todo el mundo festejó, todo el mundo supo de que teníamos capacidad para ganarle a México, porque México antes nomás era de venir y a traer los tres puntos y se regresaba tranquilamente, ¿no? Y esa era mi pregunta. Claro. ¿Cuál fue la diferencia esa noche? La actitud, capacidad y que el técnico también, que fue fundamental en ese entonces, es que teníamos muchos jugadores muy buenos. Arranca como titular Nicolás Suazo Sí. en la delantera. Y yo quiero preguntarle por una jugada. Nicolás Suazo y el finado también, Enrique Renao. Centeno Renao. Eran los delanteros. Los La delanteros. banca éramos Bennett, Tyson y yo. ¡Qué banca! Y de hecho yo no jugaba. Primi a mí no me ponía de centro delantero. Primi a mí me ponía como volante de llegada. ¿Entiendes? Como de volante de llegada. Yo no era el centro delantero. Yo jugaba de centro delantero, pero Primi decía, no, a vos te voy a ocupar que llegues de... Bueno, el gol así fue. El gol yo llego de atrás. Amado hace la gran jugada por el lado derecho y yo llego. Por eso es que llego solo. Porque estaba marcado Bennett, Nicolás y Renao, pero nadie marcó a Pavón porque yo entré solo de la parte de atrás. Cosas que el técnico nomás las puede ver, ¿no? Pregunta, ¿Pavón sabía que esa noche iba a jugar aunque sea 5 minutos? Sí, yo sabía. ¿Quién se lo dice? ¿El profe Maradiaga? No, la confianza. La confianza porque sabíamos de que era el momento para nosotros para dar un golpe de autoridad. Teníamos como te digo, un gran entrenador, teníamos un gran equipo, la ilusión estaba a 1000 por 1000 y ver el estadio también como estaba. O sea, el estadio también te inyectaba esa situación que podías lograrlo, ¿no? A pesar de lo que era México, que tenía un equipazo también. O sea, y ese también es el valor que te da dar ese golpe de autoridad, que lo dimos contundentemente, ¿no? Cuénteme el gol. Como si yo fuera un ruso que nunca lo vi. Como si no lo hubiese visto 1500 veces. Por lo mismo. Siempre hay intrahistorias ahí o cosas que nosotros no sabemos. De ese gol debe haber algo. Por lo mismo que te decía anteriormente. Yo en esa selección yo no jugaba centro delantero porque en esa selección los delanteros era Renao, Nicolás Suazo, Eduardo Bennett y Tyson Núñez. Uh-huh. Y yo, el profe me improvisó poniéndome de volante de llegada, ¿no? Volante de llegada. Y esa es una de las cosas que la gente no sabía, ¿no? O sea, meten a Pavón como delantero, no, meten a Pavón como de volante. Y yo de hecho, la jugada también del penal, yo soy el que le filtro el pase a Bennett para que se haga la jugada que se hizo el penal y que fue penal. Pero esas situaciones, o sea, son las que determinan que sí se va a ganar un partido. Porque estábamos convencidos que lo íbamos a ganar. Los que estábamos en banca sabíamos que en ese entonces también era muy diferente. O sea, el jugador que estaba en banca sabía de que los que podías haber entrado 5, 10, 15, 20 minutos, tenías que ser positivo para el equipo. Tenías que aportar. Y yo entré 20, 25, 30 minutos a jugar y el que entrara también, la adrenalina estaba a tope. Y con el gol, la jugada entre Amado, Nicolás, ¿entiendes? Y le pegué un grito a Lobo en esa jugada. ¡Ah, aquí estoy! Porque él me vio de reojo, ¿entiendes? Y normalmente esos pases buscas al delantero, ¿no? O sea, al centro delantero, para nomás Pero como yo entré solo, luego me vio que yo entraba solo, pues, y me quedó para la pierna izquierda aparte. ¿Entiendes? Me quedó para la pierna izquierda donde traté de resolver bien y salió bien. Y después el estadio se quería caer, ¿no? ¿Cómo se celebra un gol así? Para los que no nacimos con esa posibilidad. Son emociones encontradas. Es que usted quiere quitarse la Sí. ¿verdad? No, pero ahí me acordé que si me la quitaba, me sacaban a María. Pero sí tuvo intención claro, de quitársela, ¿verdad que sí? Tuve intención de quitar, porque fue una emoción grande. Es el hacer un gol really, en un partido de fútbol es como completar, ¿no? la tarea. Si tú eres el que hace el gol, el delantero, cumples con tu tarea, aportas
a que tus compañeros, que los que son mediocampistas, que son con los que corren más y ellos saben de que ellos no pueden meter gol. Entonces, el delantero es el que tiene que hacer los goles. O sea, cuando uno hace gol, entonces esa alegría se vuelve mutua, ¿no? O sea, porque todo el mundo corre, todo el mundo festeja, todo el mundo felices porque somos un equipo de fútbol. Ahora, Carlitos, contra Bennett no hay penal. No. No, Ahí no hay falta. Se lo inventó, pues. Y menos mal que no había VAR en ese entonces, porque sí, una jugada muy confusa. Rara, Muy ¿no? confusa porque aparte hasta se tiró feo el Moreno. Cayó así con el bote ahí. ¡Pua! O sea, La no tuvo vendió ni muy siquiera bien. forma para... La vendió muy bien. Pero claro, el estadio también. Sí, también ¿no? O sea, influyó mucho. Influyó mucho. Ahí estábamos 1-1 en ese partido. sí. En ese instante, 1-1. Pero nosotros estábamos atacando. México se estaba defendiendo. Y llegó la jugada donde hace la jugada Bennett, viene el penal y la reacción del Moreno es agarrar la pelota. ¿Usted lo quería hacer o no tenía posibilidad de hacerla? Es que el penalero era Arnold Cruz. Sí, correcto. Arnold Cruz, luego venía Amado Guevara, luego venía Carlos Pavón, luego venía también Santa María. O sea que en la lista de penalero no estaba Eduardo Bennett. ¿Y por qué lo hace Bennett? Porque vimos el convencimiento en cuanto agarró la pelota y nos dijo, yo lo voy a hacer. Y cuando tú tienes un compañero convencido, o sea, déjalo. Pero dicen que Arnold sí le dijo, en los entrenos, hermano, yo... Sí, claro. Porque el penalero era Arnold. Sí, del y aparte ascenso. que Arnold venía con la pica de que Claro, aquel pedacito del de error. tierra le impidió despegar. Pero error. dice Bennett que ni la madre le quitaba ese penal. No, desde que Bennett agarra la pelota, yo volteo con Amado y le digo, no, déjalo. Él lo va a hacer y lo va a meter. Porque el convencimiento que tenía el Moreno de que... Y él lo dijo, no, ustedes tranquilos. Ustedes tranquilos que voy a meter esa bola junto con Campos. a la Sí, portería". Bennett dice que le apuntó a la cabeza. Claro, le apuntó la cabeza. Sí, el penal fue a un costado de Jorge, ¿entiendes? Pero iba tan fuerte que él mismo lo dijo. Ustedes no se preocupen que vamos a celebrar. Y así fue. Usted estuvo en la selección que rompe el maleficio contra México, en la selección del 2001 y en la selección de Sudáfrica 2010. No lo quiero comprometer, pero ojalá me conteste. ¿Cuál de las tres selecciones fue mejor? ¿La del 2001? No. La siguiente. ¿La de Sudáfrica? No. A ver, me dijiste 2001. O sea, me dijiste 96. 96, Corea-Japón, rumba Corea-Japón 2002 y la de Sudáfrica 2010. ¿Cuál fue mejor? No, fue la de Corea y Japón. Que no pudimos ir, que Trinidad y Tobago nos eliminó. Esa era mejor. Esa era la mejor. Porque estábamos en nuestro mejor momento todos. Y teníamos muchos legionarios también. Había una camada de jugadores jugando en el extranjero y buen nivel. Yo creo que ese era el momento para que Honduras fuera a un mundial y hiciera un papel diferente. Porque estábamos en un momento único. Pero el fútbol no permitió que fuéramos al mundial. Ya llegaremos a ese partido contra Sudáfrica, pero yo recuerdo muchísimo un periódico en El Salvador que tituló Objeto volador no identificado. Es que ese fue mi mejor gol de cabeza que yo hice. Es en el Cuscatlán. En el Cuscatlán. Mira, las nuevas generaciones ven, por ejemplo, el gol de Cristiano, ¿no? Contra la Sampdoria o contra el United. Que fue un golazo. Que no le quiero restar mérito a Cristiano. Quiero que veamos lo que un hondureño puede hacer. Esto que estamos viendo en pantalla físicamente es casi imposible porque usted se queda colgado en el aire un segundo. Sí. Esto es de los mejores goles de cabeza de todos los tiempos. Y no me preguntes cómo lo hice porque ni yo sé cómo lo hice. No me preguntes cómo lo hice porque la gente me dice, ¿cuánto saltás? Y yo, no sé, hermano. No sé. Porque yo lo hago natural. Yo no me... Aparte que en aquel tiempo uno no andaba buscando cuánto mides, o sea, uno iba a jugar y listo. Carlos, pero hay un momento en el aire, no en tierra, en el aire, a ver si lo puedo decir, que su cuerpo hace esto para atrás
para tener el impulso de cabecear. Es que esa es la técnica perfecta del cabeceo. Pero es en el aire. Claro. Bueno, eso se practica. Eso no es así ¿Y por cómo así. practicas en el colchón? ¿Practicas eso? No. ¿Cómo practicas hacer No, eso? no, eso lo perfeccionas. Yo nací con el don de saltar alto. Ok. ¿Entiendes? Pero, o sea, ok, tú saltas, Ujú. ¿no? Pero en lo que saltas, ¿qué haces? Tienes que perfeccionar, saltar, Ujú. pum, cabecear, ¿no? O lo que hace Ronaldo. ¿Qué hace Ronaldo? Ronaldo también yo lo hacía, pero Ronaldo no salta vertical, él salta hacia adelante. Ujú. O sea, que él busca la pelota, Correcto. que yo también lo hacía. En esas circunstancias de ese centro que envió Iván, me quedó perfecto ahí donde yo ya estaba en el aire. Yo esperé la pelota en el aire. Y cuando el defensa quiso reaccionar, yo ya estaba en el aire. Y ahí es cuando esa técnica la aprendes con un péndulo. Con un péndulo. Con un péndulo. Que eso yo lo aprendí en la sede de Real España cuando yo viví en la sede. El péndulo, ¿entiendes? Es una L. Acá. Ujú. Cuelgas un balón Ujú. y ahí comienzas a cabecear, a saltar, pum, a cabecear. Saltas, cabeceas, perfil derecho, perfil izquierdo, Ujú. empujas un poco la pelota, ¿entiendes? Saltas, encuentras la pelota. Todo eso es práctica, ¿verdad? O sea, Ya a esta edad el dicho lo dice, Ajá. la práctica hacia el maestro. Ya a esta edad no lo aprendo yo a hacer esa onda, no. Depende. Depende. Depende de los kilitos. Todo eso yo lo aprendí en la sede de Real Sí, España. pero tenés que tener también una fuerza acá, ¿no? De Claro. abdomen para poder hacer esto. En sus redes sociales usted colgó una fotografía y vi un comentario de un salvadoreño que puso: hola Carlos, en El Salvador lo admiramos mucho. Dije yo, estos manes, primero los va a humillar allá y luego les clava 2 tiros libres igualitos. Porque una cosa es meter un tiro libre, que lo estamos viendo en pantalla en este momento. Qué cosa, ¿no? Ok, clavar un tiro libre, precioso, hermoso, el estadio, todo lo Pero, demás. ¿quién crees que hacía los tiros libres en la selección en ese entonces? Rambo No, Rambo y Amado. y Amado. Ok, ¿y por qué lo hace usted esa noche? Por la confianza que yo me tenía. Lo mismo que hablábamos con el pedal de Eduardo. Ujú. Amado me ve a mí, yo le digo, compa, este es mi momento, dámelo, por favor. Y es mi distancia. Esa es mi distancia. Él me vio tan convencido que me dijo, en el primero, me dijo, ok, hacelo. ¿Entiendes? Y salió un golazo. Golazo. El segundo, que queda un poco más cerca, Amado ni se acercó. Me dice, compa, hacelo, que la vas a meter. Es la confianza que tú te tienes hacia ti mismo, pero también eso influye mucho en la práctica, porque eso también lo practicas. Yo antes o sea, ¿cuándo yo iba a hacer un gol de tiro libre? ¿Entiendes? Pero yo dije, yo quiero hacer gol de tiro libre como lo hace Rambo, como lo hace Amado, como lo hace Dani Turcio. Yo quiero hacer eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Practicarlo y esperar el momento para poder ejecutarlo de la manera que se lo hizo El Salvador. ¿Se lo podía creer cuando entra el segundo? No, la verdad que no. Porque fue una copia. Sí. O sea, una copia donde ahí lo que tú mides es la distancia, ¿no? O sea, el primero fue un poquito más, como 5 pasos atrás. El segundo, entonces ahí lo que tú tienes que medir es o sea, no coger muchos pasos. Simplemente lo que buscas ahí es que el balón pase. Una vez el balón pasa la barrera, se fue. Y ya cuando yo veo que el balón pasa la barrera con la fuerza idónea, dije yo, a celebrar. Y a celebrar fue. Esa selección del 2001 incluye Sí. un momento difícil de describir y al Muy alcance solamente de uno. Y es un hat-trick a México. Y para rematar, usted convirtió en desempleado a los Ojitos Mesa. Porque el hombre vino acá con empleo a San Pedro Sula, luego usted Y se fue de chambado. y se fue de chambado. Usted le mete 3 goles en una misma noche a México. Sí. Mira que meterle 1 a México, Difícil. meterle 3, Carlos. Bueno, esos son los partidos que uno esperaba, Arely, en selección más que todo, porque son partidos únicos y yo siempre fui de la persona donde yo decía, todos los partidos son importantes, todos. Te puedes enfrentar al mejor como al peor, todos son importantes, todos. Pero obviamente siempre
van a hablar más Sí. con el equipo o la selección más grande, más fuerte, ¿no? Entonces, yo eso lo tenía claro, ¿no? Que contra México tenía que ser el partido perfecto, siempre. México, Estados Unidos, tienen que ser los partidos perfectos. A no flaquear, al contrario, dar el máximo, porque si la rompes, es aquí donde van a hablar bien de ti. Sí. Ahora, Salvador Narrala en esa narración dice, esta es la respuesta de Pavón a la puñalada de la Piedad. Correcto. ¿Qué No fue la Piedad, fue al Morelia. De acuerdo, pero es que del Morelia lo querían pasar a la Piedad. A la Piedad, ¿Cómo correcto. es esa historia? ¿Por qué Salvador dijo lo que dijo? Sí, porque esa situación me incomodó muchísimo, donde yo estaba en el periodo de concentración con selección, ¿no? Y en ese entonces habíamos quedado campeón con Morelia. El próximo torneo no se clasificó y yo todavía tenía contrato vigente con ellos, ¿no? Luego vino cambios de toda la índole en el equipo y cambio de jugadores, de entrenador. Y estando en selección, no me hablan a mí, sino que yo me doy cuenta por los medios de que ya me habían cambiado a La Piedad, un equipo que recién ascendía a Primera División. Pero, ¿cómo es posible, dije yo, de que me hayan cambiado sin tener Ni siquiera una preguntar. información del club y de mi representante, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Y eso fue antes del partido contra México, ¿no? Horas. Horas del partido. Fue el mismo día, correcto. Me acuerdo que fue el mismo día. No sé si lo hicieron por esa misma situación, ¿no? O sea, Para desconcentrarlo. Desconcentrar, pero al contrario. Me tocaron el ego, papá. Dije yo, bueno, ok, está bien. Y ya yo averigüé, esa misma tarde averigüé y dicho hecho, así fue. Que Morelia ya había dado la orden de que yo me fuera para La Piedad. Y dije yo, no, voy a borrar ese asunto por ahora. Tengo un partido muy importante y bueno, vamos a ver qué va a pasar. O sea, Carlos, que cuando un seleccionado dice, estoy desconcentrado por otras cosas, No. ustedes... Son cuestiones personales, ¿no? O sea, uno tiene que saber entender de que hay presión, obviamente. Hay nervios, obviamente, en todo sentido. Pero cuando ya te toca la parte de ejercer, la parte futbolística, tú tienes que hacer a un lado todos tus problemas. Porque tienes 95 minutos para enfrentarte a situaciones que ni tú sabes qué es lo que va a suceder. Pero tienes que ir enfocado en lo que pueda pasar. Pero si ya estás pensando en que, si yo hubiese pensado, que La Piedad, que el Morelia, no hubiese hecho lo que hice esa noche, ¿no? Al contrario, yo me desligué de eso y me preocupé por mis compañeros, por mi selección, por mi país, por mi afición, que llenaron el estadio y no iba a ser justo de que ellos estuvieran pensando o que se metieran en la cabeza de Carlos Pavón, que Carlos Pavón está pensando más en La Piedad que en la selección, ¿no? Y fue todo lo contrario, pues. El 1 de septiembre de ese año 2001, ustedes van al Robert F. Kennedy en Washington. Partidazo. Contra Estados Unidos. Y ustedes se encuentran con algo inaudito. Sí. Difícilmente en la historia del fútbol nosotros vamos a encontrar que una selección nacional sea visitante en su propio estadio. Estados Unidos fue visitante increíble. ese día. Y usted hace un penal. Pero quiero preguntarle por nuestra gente de Estados Unidos que ahora están pasando un momento muy bravo, muy complicado. Difícil. ¿Se sorprendieron ustedes? ¿Sabían que tantos hondureños iban a ir ese día? Mira, yo en el fútbol he vivido dos etapas que sí me han emocionado muchísimo en mi carrera, en mi carrera como futbolista. Y fue la noche que clasificamos a El Salvador. Sí, claro. Clasificamos en El Salvador. Sí. Y ese partido contra Estados Unidos en Washington. Sí. Porque a veces el futbolista, y más que todo los que están representando a un país, si el futbolista se diera cuenta de lo difícil que es cuando el aficionado en este caso,
hace viajes larguísimos para poder ir a ver a tu selección. Y no importa si andan bien o andan mal, ellos van porque ellos sienten, quieren escuchar el himno nacional de tu país. Y en ese entonces, cuando nosotros llegamos a Washington, cuando nosotros vemos que hay un montón de gente, ¿no? Que hay una cantidad increíble de afición. Cuando salimos a inspeccionar la cancha, previo al calentamiento, nos dimos cuenta de que estaba la mitad de Honduras ahí prácticamente. Y ahí mismo yo agarré a mis compañeros y les dije, compas, no podemos defraudar a esta gente. No podemos defraudar a esta gente. Esta gente viene de muy lejos y por ende tenemos que dar el máximo, hermano. Nosotros teníamos otra mentalidad en ese aspecto. Mis compañeros lo sabían. Salimos a calentar, vimos el estadio cómo estaba, sabíamos lo que representaba Estados Unidos y le pegamos un baile a los gringos ahí. La verdad que quedamos 3-2, pero era para quedar 6-2. Sí. Yo fallé como 3 goles. O sea, increíble. Hice un penal, pero fallé como 3 goles. Fue algo maravilloso que también eso les ha quedado en la memoria a la afición, ¿no? O sea, el cómo jugábamos, el cómo nos entregamos a la selección, el respeto que teníamos hacia la afición y viceversa. Todo eso lo ganamos y eso es que se ha quedado en la memoria de la afición con nosotros, ¿no? Carlos, hay una toma que es, no sé cuántas veces usted la ha visto, que es la toma close-up cerrado. Antes del penal usted está masticando chicle, sudado, con la afición de Honduras al fondo. ¿Será esta de sus 3 imágenes favoritas de su carrera con la selección a nivel de lo poética de la imagen? Podríamos decir de que sí, porque son momentos únicos, ¿no? Momentos de pura concentración. ¿Qué pensás allí? No, o sea, ahí lo que piensas es en hacer lo que trabajaste. No te pongas a inventar en ese momento porque entonces la vas a regar. O sea, si tú haces lo que ya trabajaste, entonces ya también, porque es un mano a mano, ¿no? O sea, mucha gente dice, no, tiene más ventaja el tirador. No, es un 50-50, 50-50. Porque ¿Usted no lo mira el portero? No. Yo ya tengo mi lado donde voy a tirar el penal, que si yo le pego bien a la pelota, aunque el portero lo adivine, no le va a llegar. Y así fue. Creo que era Freedom el arquero. Brad Friedel. Él adivinó el penal, pero como iba muy abajo, iba bien pegada, imposible. O sea, la concentración, lo que haces en un partido es producto de lo que ya hiciste en los entrenamientos. ¿Entiendes? O sea, eso es, o sea, la práctica, eso te ayuda para que en el partido ya ejecutes lo que hiciste en la práctica. Si yo me pongo a practicar penales de una manera y en el partido hago entonces ¿en qué estamos? Pues ya no me va a salir nada. Pero la práctica te ayuda en esos momentos a estar más tranquilo porque la confianza está en uno y sabes de que si la ejecutas como lo hiciste en los entrenamientos, no va a haber falla. Llegamos a ese condenado mediodía de noviembre del, sí. del sí que fue condenado. Del 2001. Primero, ¿por qué juegan a mediodía, Carlos? Pero es que, mira. ¿Por qué? Mira, esa no es excusa. No, sí, pero no estaba en sus manos. No, pero nosotros ese partido no lo jugamos mal. No lo jugamos mal, la verdad. Ese partido fue el destino que nos quiso. Y me pueden decir de que como hubieron muchos comentarios que a mí me dolió muchísimo porque una de las cosas, por si la gente no sabe, una de las cosas para el futbolista y que ha representado mucho tiempo a tu país es ir a un mundial. Sí, hombre. Es lo mejor que le puede pasar a un futbolista. Y nos criticaron de mercenarios, nos dijeron que nos vendimos, que esto y lo otro. Y eso en lo personal a una persona que lo corrieron hasta apostar en su selección. ¿Tú crees que nos vamos a prestar a eso? Por favor, ¿no? O sea, me dolió muchísimo. Bueno, de hecho, yo hasta renuncié. En un periodo renuncié a la selección por tanta crítica que tuvimos de mala fe, de mala leche, y creo que no fue justo. Pero también es un poco peleado con la lógica decir que ustedes vendieron ese partido y pegaron 5 pelotas en el poste. 5, hermano, fueron como 7, 8. O sea, yo pegué 3. Sí, exacto. ¿Cómo pegas
5, 6, 7 pelotas en el poste en un partido que amañaste. Es Son- hasta ilógico. Son partidos que tú los ves y tú dices, no lo pierdes nunca más. No lo O sea que pierdes nunca se más. juegan 100 veces y 99 la ganas. Claro, lo Y ganas. nos tocó el único donde lo... Una llegada tuvieron ellos y fue gol. Es cosa del destino. Que el destino no quiso que Honduras fuera al Mundial. No sé por qué. Carlos, ¿qué se decían ustedes ahí en medio del partido? Difícil. Es difícil porque cuando yo pego un rebote que me queda en el área y la quiero definir, ping, palo, me quedo viendo con Rambo y me dice, metela, cabrón. Y yo, brother, ¿tú crees que yo la quiero fallar, jodido? Yo no la quiero fallarme. Y luego viene Caballero, también un centro, ping, cabezazo, palo, fuera. Brother, y luego viene David, ping, palo, fuera. El mismo Rambo, tiro libre, palo, fuera. O sea, tú dices, wow, nosotros nos mirábamos y yo le decía a los defensores, hay que tener cuidado porque desgraciadamente el balón no quiere entrar y una que tengan estos jodidos la van a meter. Y así fue, bro. ¿Es el día de mayor impotencia de toda Sí. su carrera? Fue el día más cruel de mi vida en el fútbol. El día más cruel porque fue doloroso. Ese partido nosotros lo ganamos y ya estábamos en el Mundial. Ese partido con nuestra afición, con el rendimiento que habíamos mostrado, Ujú. el irle a ganar a Estados Unidos, en ganarle a México y perder contra Trinidad y Tobago de la manera en que perdiste, eso obviamente frustra, eso desanima. Uno se pregunta por qué pasa esto en el fútbol, ¿no? ¿Por qué pasa esto en la vida? Tratamos siempre de encontrarle razones a las derrotas y hubo una historia que se contó muchas veces y tengo por primera vez la oportunidad de preguntárselo de frente. ¿Es cierto que ustedes se quedaron negociando premios de ir al Mundial hasta las 4 de la mañana? ¿Cuándo? ¿Antes de ese partido? No, para nada. Para nada. Para nada. Nosotros éramos uno de los capitanes con Amado. Ujú. Nosotros sabíamos lo que queríamos. Y créeme de que no hay plata que venga. Ujú. Si tú me pones a mí cierta plata acá o ir al Mundial, ¿qué crees que hubiese escogido? Y después que yo tuve la experiencia, que ya agarré lo último para ir a un Mundial. Sí. Es la graduación de una persona. Es la graduación de un futbolista ir a un Mundial. Y para nosotros, que somos centroamericanos, que son pocas las veces que tenemos la oportunidad de poder ir a un Mundial. Honduras tiene tres mundiales, pero son pocos los jugadores que han estado en Ujú. esas circunstancias. Entonces, o sea, es que se dijo mucho, Se dijo mucho. mucho, donde, como te digo, a mí en lo personal me afectó porque se inventaron tantas cosas, tantas historias, que si se gana ese partido, o sea, analízame, critícame en la parte futbolística. Sí. Y si tú eres amante al fútbol, tú dices, brother, el balón no quiso entrar. O ellos quisieron pegarle la pelota al palo. De acuerdo. La parte futbolística, o sea, ¿te das cuenta de que? No, hermano, no era nuestro momento para poder ir a un mundial. La respuesta de Carlos Pavón fue la siguiente. Carlos Pavón on the mic. Carlos Pavón on the mic. Afrójense el cinturón de seguridad. Yo, Carlos Pavón, voy a hablar con la verdad. He cometido errores como todo ser. Mucha gente habla de mí y no sé qué hacer. Ahora mismo estoy dispuesto a relatar todas esas cosas que me han hecho expresar. Ahí vamos a poner Carlos Pavón, Under Mind, Under Flow. Carlos Pavón on the mic. Cosas de chavo, hermano. Usted responde con una canción, se llamaba Sentimientos la canción. ¿De dónde nace la idea de cantar? Bueno, tararear. Bueno, mis padres eran músicos, Ok. de parte de mi padre. Me di cuenta Ok. después que eran músicos. Y a mí siempre me gustó cantar. O sea, me gustaba. Pero nunca se me dio la oportunidad, pues. Pero Ujú. yo dije, algún día se me da la oportunidad. Sí. Y conocí a estos chavos de este grupo El Pueblo, donde tuvimos buena relación. Y entre ellos ahí, ellos me dijeron, hermano, sacamos una canción, me dice.
Le digo, no, loco, ¿cómo te vas a poner a creer? Dale, hombre, saquemos una canción, yo te ayudo a escribirla. Y ya comenzamos, en son de broma comenzamos, ¿no? Sí. Ya, ¿qué querés hacer con Daddy C? ¿Qué querés hacer? ¿Rap, hip hop o qué onda? Sí, mandemos un hip hop, le digo yo. Ok, me dice. Ya comenzamos a escribir. Yo escribo mi parte, me dice, y tú escribes la tuya. Lo que tú quieras decir. Y luego lo unieron. Y después la unimos. No te metas en mi vida privada, si no te voy a pegar una sola arrastrada. Fallé, metí, estoy metiendo goles. Eso no te dice que no como frijoles. Sigo siendo el hombre con muchos errores. También sigo siendo el que hace favores. El hombre que está harto, que lo cuestionen, pero muy agradecido que lo ovacionen. No me olvido. Sacamos esa canción, que fue la que más se escuchó. Pero nosotros con ellos hicimos como 5 o 6 canciones. Y una de las canciones que más me encantó a mí fue una que le escribí a mi esposa. A Emi. Amor Eterno. Esa canción no la pudimos sacar porque después el grupo se deshizo. Pero quedó grabada esa canción. Que esa canción, wow, cuando se la puse a Emi, se volvió a enamorar de mí. Cosas que uno hace extra, ¿no? Extra cancha, por decirlo Extra así, cancha. ¿no? ¿Usted vio el Mundial del 2002? ¿Lo vio o fue tan difícil quedar fuera que, aparte eran las 2 de la madrugada del Mundial de Corea? No, yo quedé decepcionado. Quedé cansado, frustrado, porque dije yo, ahí teníamos que estar nosotros. Y también los horarios eran muy, muy complicados. Dije yo, no, me tomaré este periodo de mundial un tiempo de descanso. Y así fue. Carlos, ¿usted después de esa eliminatoria amaga o renuncia de la selección? No, renuncio. Renuncio por muchas circunstancias, mucha crítica de mala fe, de mala leche. Y sí sufrí mucho. Sufrí mucho porque ahí te das cuenta donde a veces la afición, los medios no valoran lo que tú has hecho para la selección, ¿no? Y cuando llegue a ese punto, lo primero que uno dice, mejor hacerse a un lado. Dedicarte nomás a tu equipo, a tus equipos, y ya después el tiempo dirá, ¿no? Pero la realidad es que sí, renuncié con dolor en el alma, porque es mi selección, mi país, mi nación. Pero a veces pasan esas situaciones donde a veces te obligan a hacer ese tipo de cosas. En el siguiente episodio, su regreso a la selección nacional, la clasificación a Sudáfrica 2010, su impresionante historia con la máquina del Real España y mucho más. Carlos Pavón, en Podemos Hablar, parte 2, próximamente.